Zenón de Sitio. El estoicismo defiende la postura de que un hombre sabio, un hombre bueno, un filósofo, se caracteriza por ser un hombre que vive de acuerdo con la naturaleza, que no teme al dolor, que no teme a la muerte, que no teme a la pobreza, que no teme a ninguna de las adversidades de la condición humana, que solo teme a la decepción y a ser menos que un ser humano completo. Es aquel que no acepta abdicar de su responsabilidad moral. El estoicismo proponía a los hombres vivir en armonía con la naturaleza, lo que para ellos significaba vivir en armonía consigo mismos, con la humanidad y con el universo. Para los estoicos, el universo estaba regido por la razón, o logos, un principio divino que lo impregnaba todo. Para los estoicos, el objetivo de la vida no era otro que alcanzar la felicidad o la autorrealización, concepto que denominaban eudaimonia. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico. El filósofo y emperador romano, Marco Aurelio, está considerado uno de los mayores practicantes y propagadores de los principios del estoicismo. Marco Aurelio es famoso por sus anotaciones que dieron forma a un libro bastante famoso hoy en día, las Meditaciones. La cuestión de si una figura debe ser considerada un gran hombre es un poco nebulosa, pero puede que no haya una sola persona en la historia que merezca más este título que el filósofo y emperador Marco Aurelio. Créeme, este no es un vídeo de autoayuda, aunque contiene mensajes profundos y transformadores, pero te prometo que voy a basarlo en enseñanzas prácticas totalmente aplicables a la vida moderna. Aunque, como ya he dicho, este no es un libro de promesas vacías ni de autoayuda. Estoy seguro de que la filosofía que Marco Aurelio aplicó tan brillantemente a su propia vida puede ser un antídoto contra muchos de los males, dudas y problemas que nos asolan en la vida moderna. Pax Romana. Pax Romana es el nombre dado a un periodo de aproximadamente 200 años en la historia romana, marcado por una paz aparente y una prosperidad económica considerable, que reforzó el poder de Roma sobre sus provincias, especialmente las más lejanas. Los efectos de la Pax Romana fueron la transmisión de los logros civilizatorios del Imperio Romano a otras sociedades y el fin de la mayoría de las guerras de la época. La Pax Romana permitió que el mundo estuviera conectado por carreteras y que las culturas se desarrollaran mutuamente. Tradicionalmente se data la Pax Romana desde el ascenso de César Augusto, fundador del Principado Romano, en el año 27 a.C. y finalizó en el 180 a.C. con la muerte de Marco Aurelio. Me gustaría presentarles algunas de las enseñanzas y la filosofía del genial Marco Aurelio, que fue emperador romano y gobernó con justicia y al servicio del pueblo de 161 a 180 después de Cristo, y que incluso fue considerado el último de los llamados 5 buenos emperadores. Marco Aurelio es reconocido por haber dirigido brillantemente el Imperio Romano durante el último periodo de la Pax Romana. Los amos del mundo. Los romanos básicamente no tenían ningún concepto del mundo fuera de su imperio, y con su poder militar y la vasta extensión de territorio bajo su control, prácticamente se consideraban los amos del mundo en aquellos tiempos antiguos. Para los romanos, Marco Aurelio era considerado efectivamente el gobernante del mundo, es decir, el que tenía el poder de destruir, reconstruir y dominar si era necesario. Imaginemos que en esta posición Marco Aurelio podía tener todo lo que quisiera o creyera que tenía derecho a reclamar. Por regla general, la vida de un emperador romano era básicamente sinónimo de hedonismo, lo que en cierto modo garantizaba a los emperadores romanos el derecho a hacer lo que quisieran, es decir, podían entregarse a la codicia del dinero, al sexo desenfrenado, al vino y a cualquier otra búsqueda que se les ocurriera, sin importar las consecuencias o los efectos secundarios. Hedonismo. La definición más exacta de hedonismo es que se trata de una doctrina o filosofía de vida que defiende la búsqueda del placer como finalidad de la vida humana. La búsqueda del placer es lo que mueve las pasiones, los deseos y todo el mecanismo de la vida, y es por tanto, en opinión de los hedonistas, el primer y más completo puente hacia el fin último de la vida, la felicidad. Se esperaba, por tanto, que Marco Aurelio se lanzara a los placeres de la vida mundana, que imaginara que cualquier vicio que la mente considerara necesario, cualquier placer por curar, prácticamente cualquier cosa estaba directamente al alcance de Marco Aurelio. Si el emperador lo deseaba, podía actuar fácilmente en contra de las leyes, las costumbres o incluso la ética. Nada ni nadie podía impedirle realizar sus deseos más salvajes. Pero incluso con todo este poder y libertad para hacer lo que quisiera, este gran emperador demostró ser alguien totalmente libre de codicia por los bienes materiales.
Marco Aurelio eligió una vida de virtud, eligió ser un hombre bueno y no solo vivir un momento una vida vacía sin propósitos nobles. Marco Aurelio era un hombre fundamentalmente bueno, pero el mero hecho de ser bueno no te convierte en una gran persona. Pero imagínate considerar una vida de placeres y deseos prácticamente ilimitados en la que puedes hacer cualquier cosa. ¿Qué valor tuvo este gran emperador romano al declarar un no a todas estas cosas mundanas? ¿Qué valor al elegir un camino virtuoso y bondadoso? A Marco Aurelio poco le importaba recibir elogios, ser famoso o ser admirado. De hecho, actuaba con un enfoque colectivo solo porque era un hombre virtuoso y de buen corazón. Respóndeme a esto. Si estuvieras en el lugar de Marco Aurelio, es decir, considera todas las circunstancias favorables, considera el poder de un emperador. Imagina que estuvieras en estas circunstancias durante casi 20 años. Entonces, ¿realmente crees que serías capaz de vencer al monstruo de la tentación día tras día? Y aún sabiendo que no habría consecuencias, independientemente de lo que eligieras hacer, de lo que hicieras y de cómo actuaras, no creo que casi nadie pudiera seguir el ejemplo de Marco Aurelio, y sabemos que fue un verdadero ejemplo del hombre correcto a seguir. Meditaciones. Un manual para la vida. Meditaciones es un libro escrito por Marco Aurelio, y no es realmente un libro, sino más bien el diario personal de Marco Aurelio en el que relataba sus confesiones y creencias más profundas. Este libro describe básicamente parte de las experiencias y formas aplicadas por el emperador para conducirse por la vida. El libro no tiene una estructura oficial estandarizada, de hecho está dividido vagamente en 12 partes, entre las que destaca el nombre de Meditaciones, título acuñado por los editores del diario, que se convirtió en libro. Meditaciones es una obra inmensamente reveladora en cuanto al carácter de su escritor, ya que Marco Aurelio no escribía para nadie más que para sí mismo. Y a pesar de este carácter aparentemente improvisado, Meditaciones es uno de los textos más poderosos, motivadores y conmovedores jamás puestos sobre el papel. Lo mejor que puedes hacer es leer las Meditaciones y sacar tus propias conclusiones. La obra se puede encontrar en varias traducciones y ejemplares en bibliotecas y librerías de todo el mundo. Pero para los fines de este video, solo voy a tratar algunas ideas que creo que realmente merece la pena examinar y comprender. Marco Aurelio creía y seguía los principios de la filosofía estoica de vivir según las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, los árboles crecen porque están hechos para ello, crecen tanto como pueden, y se vuelven tan hermosos como pueden, no porque quieran elogios o estén buscando alguna validación externa, sino que crecen y se vuelven poderosos e increíbles, porque están hechos para ello. Ese es el orden natural de las cosas. A medida que profundizamos en esta idea, queda claro que una oruga debe convertirse en mariposa. Un pájaro frágil y diminuto, que nace casi sin plumas, se convertirá en un águila enorme y temida. Todo esto ocurre no por deseo de los implicados, sino porque están hechos para ello. Marco Aurelio creía que el deber de un ser humano era desarrollar todo su potencial. No creía en acumular cosas o riquezas, de las que hablaremos más adelante, ni en ser recompensado o recibir alabanzas. La naturaleza le había hecho ser humano, y con eso en mente, su deber en esta tierra era ser el ser humano más bondadoso y virtuoso que pudiera ser. Meditaciones. Intentar controlar lo incontrolable. Para Marco Aurelio, intentar cambiar o controlar lo incontrolable era el lugar más oscuro en el que podías hundirte. Al fin y al cabo, no puedes controlar mucho de lo que te rodea. No puedes controlar lo que el mundo te depara, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante las situaciones y las piedras que se cruzan en tu camino. En opinión de Marco Aurelio, pase lo que pase, una gran persona necesita capear las tormentas y vivir a la altura de su potencial más virtuoso. Ese es su deber como ser humano. Marco Aurelio era emperador, así que aunque le hubiera gustado sentarse parte del día a escribir, ese no era su trabajo y no escribía mucho. Tenía que ocuparse de muchas responsabilidades, cosas y sobre todo, de mucha gente. Marco Aurelio creía que la gente mala, perversa o simplemente mala formaba parte de nuestro universo y como tal, teníamos que lidiar con ella. Pedirle al universo que no te presente a esas personas sería como pedirle a un rosal que existiera sin espinas. Solo puedes controlar lo que se te permite controlar. Así que no reces para que no ocurran cosas malas, porque eso es una tontería. Marco Aurelio se dijo a sí mismo que esas cosas ocurrirán, y que no hay absolutamente nada que podamos hacer al respecto,
Pero el emperador también nos enseña sobre lo que podemos controlar y cómo debemos reaccionar ante ello. Puedes controlar si estás preparado para afrontar la adversidad cuando llegue, y llegará, dijo Marco Aurelio. No estés triste porque te haya pasado algo malo. No te sientas mal contigo mismo. No te lamentes. En lugar de eso, siéntete afortunado por tener las herramientas y el espíritu fortalecido para salir indemne de tanta adversidad. Marco Aurelio se dice a sí mismo que debes afrontar